Mater fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, Marcos nos relata la parábola del sembrador, una parábola rica en signos que nos muestra los estados de vida por los que un cristiano puede transitar o encontrarse, y hace una caracterización de estos estados de vida espiritual y las consecuencias de elegir uno u otro. Los estados de vida relatados por Cristo en esta parábola son 4. Primero, la superficialidad, los que están al borde del camino. Son todos aquellos que están en el caminar de la fe, pero desde la orillita, sin involucrarse, sin dejarse tocar por Dios profundamente. Es decir, aquellos que se limitan con lo básico, que no van más allá, aquellos que simplemente hacen lo mínimo como para sentirse bien consigo mismos y no sentir que les faltó algo por hacer. Aquellos que van a misa los domingos y piensan que con eso basta. Aquellos que rezan novenas solo cuando necesitan a Dios. Son aquellos que creen que las realidades de la fe no son tan necesarias como el trabajar, como el dinero, como el alimento, en fin. Son los que creen que Dios realmente no es tan necesario como algunos lo piensan. A este tipo de personas llegan los pájaros de las ofertas del mundo que se presentan más seductoras, y la palabra sembrada en ellos se la lleva a Satanás para que no surta el efecto de salvación en sus almas. 2. El estado de la volubilidad, los que son como terreno pedregoso. Son aquellos que, sintiendo el llamado de Dios, empiezan el camino de la fe, bien, animados, contentos, alegres, entusiasmados. Sin embargo, no hay mucha tierra en la que la semilla que ha germinado eche raíces, y el primer remesón
tambalean y se dejan caer sin hacerle frente a la turbulencia, sino que simplemente se dejan llevar y perder. Estas personas son las que, por ejemplo, entran a un grupo, a una comunidad o empiezan a ir a la parroquia más seguido, pero ante las primeras críticas, ante el primer disgusto, ante la primera inconformidad, ante el primer rastro de humanidad en los otros, sucumben, se desaniman y lo dejan todo. Es aquel que, habiendo idealizado el caminar en la fe, cuando se da cuenta que los que caminan junto a él son humanos igual que él, entonces entra el desgano y la desmotivación e intentan luchar contra ella, pero luego se sienten vencidos por su decepción y simplemente dejan a Dios por mal entender el camino de la fe junto a otros. Tercer estado de vida en el caminar cristiano: la infidelidad, los que están entre abrojos o zarzas. Son aquellos que, habiendo recibido al Señor, aquellos que le dijeron fiad, que se decidieron por Él en algún momento de sus vidas, pero que, aunque le dijeron sí al Señor, siguen rodeados de mundo, sumergidos en sus afanes y preocupaciones mundanas y, peor aún, enredados por ideologías que intentan justificar desde el cristianismo y por otras corrientes espiritualistas que nada tienen que ver con el cristianismo, como la Nueva Era y todos esos movimientos espirituales intimistas que vuelcan el yo hacia adentro y en vez de llevarlo a un estado de trascendencia, lo sumergen más bien en un estado de inmanencia radical que les vuelve inconscientes de que el Dios verdadero es un Dios celoso que nos quiere solo para Él y que no está en disposición de compartir nuestra alma con nadie, pues Él, que la creó, hacia Él espera que retorne. Estos que viven así, que tienen su corazón dividido entre el ser católicos y vivir detrás de las energías y las auras y las velas de colores y los chakras y el reiki, los saumerios, baños para la buena suerte, los augurios y agüeros, en fin, tantas cosas que como abrojos, como zarzas, van corrompiendo la fe verdadera hasta que la ahogan y esterilizan la tierra para que no haya nada más que este tipo de corrientes espiritualoides que tienen un origen, el infierno. Sobre aquellos que transitan o fijan su morada en alguno de estos estados de vida, dice el Señor, para que por más que miren no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y esto Jesús lo dice de ellos no porque Él no quiera que todos nos salvemos, sino porque, como dice Monseñor Straubinger en su comentario a este texto, Dios no es causa de la ceguedad espiritual, pero la permite en los que no corresponden a la gracia. Por eso, el cuarto estado de vida que caracteriza al Señor en esta parábola del sembrador y en el que sueña que estemos todos y que es solución y respuesta a los tres anteriores, es el de la radicalidad, los que son tierra buena. Estos son los que se deciden por el Señor y sin temor a nada se llenan de valor. Renuncian a todo lo que haga impura su fe, venciéndose a sí mismos y dándose radicalmente a Cristo en la fe pura de la sana doctrina. Son los que no le temen a la cruz, los que sin temor a nada ni a nadie defienden al Señor, su palabra y su iglesia, así sea hasta el martirio, los que son capaces de todo, hasta de la muerte por su deseo de cielo que está mediado por un celo por la casa del Señor y el santo afán de hacer en todo la voluntad de Dios. A este cuarto estado de vida estamos llamados todos. Ahora, te comparto esta pregunta para el examen de la fe. ¿En qué estado de vida estás caminando tú? Te invito a que oremos juntos. Gracias, Dios, porque siempre me esperas para ser parte de tu ejército fiel. Gracias porque no me tienes en cuenta mis males y pecados, sino todo el tiempo me perdonas por mis infidelidades. Dame la gracia, Señor, de poder entregarme por completo a ti y no dejarme llenar de mundo en el que la semilla de la eternidad se ahogue y muera en mí.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.